Quería viajar, ver mundo, pero no solo como espectador, sino como actor de la película. Quería formar parte del paisaje, dejar una parte de mí. Bueno, yo llegué a la escuela porque Ángeles me insistió mucho en que tenía que ir a ver aquello y a compartir la escuela con ella. Y previamente hablamos mucho rato de los pros y los contras de ir tan poco tiempo, de ir con ellos, y al final ella me convenció de que era bueno lo que ellos estaban haciendo allí, que era bueno que yo también fuera. Y fui, me dejé convencer por Ángeles. Llegué con una amiga que se llama Esther y llegamos con el plan de estar allí 2 semanas. Y la verdad es que el primer momento de llegada al cole, llegamos al cole con Ángeles y Javi, viniendo desde la capital y haciendo un viaje largo con mucho material que ellos habían comprado, gracias al dinero que había aportado la gente. Y llegamos allí y bueno, llegamos un domingo por la tarde. Y la primera impresión fue ver el sitio, ver la escuela, el campo, las imágenes, el atardecer, el cielo, los niños corriendo, sonriendo, divertidos. Eso fue impactante. Pero la primera mañana, cuando a las 6 de la mañana amanece y nos levantamos y vamos a que empiezan las clases y los niños forman delante del cuadrilátero que hacen las clases y nos cantan la canción de bienvenida a los visitantes, eso fue el primer momento de la lágrima emotiva que empezó ahí y siguió y siguió y siguió con el chorro de emociones que vivimos durante esas 2 semanas. Cuando Elisa llegó, yo llevaba allí 2 meses, en Omujonga. La verdad es que la gente piensa que hacer un voluntariado es súper complicado, pero que va, lo único que tienes que hacer es querer hacerlo y buscarlo. Nosotros empezamos con un viaje alrededor del sur de África y yo ya llevaba esta idea en la cabeza de que quería hacer el voluntariado y
íbamos preguntando allá donde fuéramos. Y cuando llegamos al norte de Namibia, pues la verdad es que la zona nos encantó. Era súper auténtica, con los himbas, los dembas, las casitas, los hereros. Nos pareció súper auténtico, era como te hubieras imaginado, como te imaginas África. Y nada, y llegamos allí y pregunté dónde puedo ayudar. Tengo un poco de tiempo por delante y me gustaría ayudar. Ellos enseguida me dijeron, tranquila, que aquí en África puedes ayudar donde tú quieras, aquí tenemos trabajo para todos. Y bueno, me pusieron en contacto con una parejita de alemanes que tenían también allí una labor solidaria, estaban construyendo un orfanato y estos alemanes a su vez me pusieron en contacto con el director del colegio y así empecé en Umujonga. Bueno, la verdad es que la culpable de todo este viaje, desde luego que fue Angie. Ella no paraba de mandarme mensajes al móvil, con fotos, ¿no? Me trataba de transmitirme la realidad que ella veía y yo creo que también de convencerme de que tenía que volver a África. y nada, ahí en esas fotos yo lo que veía eran pues niños comiendo en el suelo, que no tenían platos, que no tenían cubiertos, veía niños semidesnudos que llegaban por las mañanas a las clases, no tenían una chaquetita para protegerse del frío, que por lo visto hacía realmente mucho frío, y así es, hace mucho frío. Después también me mandaba fotos de un pozo que estaba como a unos 300 metros, que los niños tenían que ir hasta allá a bañarse, a recoger agua. Y luego en ese pozo pues se les veía mezclados con las vacas, porque bueno, aquello era un poco lucha. Es decir, los niños querían agua, pero realmente los mayores pues priorizaban ese agua para las vacas. Y la verdad es que es duro decirlo, pero en Umujonga las vacas tienen prioridad sobre los niños. Esa era la situación, niños comiendo 2 veces al día, esa pasta, siempre lo mismo. Es decir, hoy comían a las 11 pasta hecha con maíz y luego por la noche volvían a comer esa pasta hecha con maíz, esa especie de papilla, y mañana pues les iba a tocar lo mismo, y pasado les iba a tocar lo mismo, y después de pasado también les iba a tocar lo mismo. Todos los días, el resto de su vida, iban a comer lo mismo, papilla de maíz. Cuando yo llegué allí y vi la situación, le propuse a Javi que teníamos que hacer algo. Y entre los dos empezamos una campaña de crowdfunding para recaudar dinero, principalmente entre nuestros amigos y nuestros familiares. La verdad es que estuvo súper bien la acogida que tuvimos, nos ayudaron un montón, económicamente llegamos a todos nuestros objetivos, además encima nos compartieron un montón en las redes, organizaron mercadillos para recoger dinero. El objetivo del crowdfunding en principio era recaudar dinero para principalmente 2 cosas. Una era mejorar la situación del agua, es decir, traer el agua al colegio, y la segunda era solucionar el problema de la dieta. O sea, no tanto que no tuvieran que comer, pero que comieran algo más que el mili-mili o la papilla de maíz que comían todos los días. Para la dieta lo que queríamos hacer era un proyecto sostenible. En principio, no queríamos darle un pescado, queríamos enseñarles a pescar. Bueno, a ver, cuando nosotros nos enteramos que
que Lisa y Esther llegaban, y además que iban a alquilar un coche, enseguida, bueno, le sacamos la utilidad al tema, porque nosotros necesitábamos ir a comprar todo el material para los proyectos, necesitábamos comprar las bombas, necesitábamos comprar cable, y para llegar hasta Windhoek, que era el único sitio donde lo podíamos comprar, tardaba en guagua, bueno, guagua, si se puede llamar guagua, o sea, una especie de pequeño vehículo con capacidad para 8 personas, donde en África intentan meter a 15. Entonces te pegabas la paliza de 10 horas hasta la capital, y claro, obviamente nosotros, o sea, no nos podíamos imaginar volver con transporte público, y el hecho de que ellas viniesen y pudiésemos utilizar ese coche pues nos vino de maravilla, y la verdad es que el coche iba hasta los topes. O sea, si tú le explicas a la gente lo que estuvimos haciendo un trabajo físico importante, porque estuvimos terminando de construir un huerto que Ángeles y Javi habían iniciado, y que entre Esther y yo, y con muchísima ayuda de los alumnos que trabajaron físicamente mucho, pues terminamos de construir el huerto. Cuando Lisa y Esther llegaron estábamos a tope de trabajo. De aquella ya estaba funcionando el crowdfunding y ya habíamos recaudado un montón de dinero, pero nosotros estábamos a tope. Javi estaba con el pozo, súper centrado con el pozo, yo estaba también a tope con las clases y con los proyectos de educación, y habíamos empezado el huerto, pero no nos había dado tiempo a darle un buen empujón. Y la verdad es que cuando ellas llegaron directamente para hacer ese trabajo fue súper productivo, fue como agua caída del cielo. Llegaron allí, arremangaron, cogieron la pala, los picos, las carretillas y se pusieron a trabajar a tope y casi lo dejaron terminado. Cuando ellas se fueron, pues ya nos pudimos concentrar plenamente en el último proyecto que teníamos en Omujonga, que era el gallinero. El objetivo era, pues eso, construir un gallinero con capacidad para 100 gallinas y que ellos mismos produjesen sus huevos, y así pues paliar esa carencia de proteínas que tienen en su dieta. Y bueno, un poquitito nuestro compromiso con la escuela es seguir trabajando en mejorar su dieta. Es decir, hoy, después de haber dejado nuestros 3 proyectos allí, sabemos que la situación está un poco mejor, pero esos niños siguen comiendo papilla de maíz todos los días. Y lo que queremos es asegurarnos de que eso en Omujonga cambia. Bueno, a mí me sorprendió mucho porque yo nunca había estado en un país del tercer mundo. Iba uno con una idea preconcebida. Y aunque yo había hablado mucho con Ángeles antes y ella me había contado mucho la situación, no te la puedes imaginar hasta que no llegas. Pero mi idea preconcebida era que en un sitio en donde hay tantas carencias de todo, las cosas básicas deben estar preservadas. Y como cosas básicas yo considero la familia, la estructura familiar, los vínculos potentes entre la familia, la tribu. ¿Te imaginas que eso es lo más potente que está conservado en una sociedad tan primitiva? Y a mí me sorprendió muchísimo ver que eso no es así, que realmente las madres son muy madres y ejercen mucho de madre con los niños mientras los niños son bebés y los llevan siempre pegados mientras están
dándoles el pecho. Prácticamente en cuanto los niños empiezan a caminar, los niños caminan y caminan solos. Let's go. Run. Entre las historias de todos los niños que había por allí hubo una que nos conmovió especialmente y fue la historia de Neymar. Neymar era un niño que la verdad es que había interaccionado muchísimo con nosotros. Siempre que estábamos allí venía a ayudarnos, siempre estaba jugando, pero nunca se iba los fines de semana a casa y no sabíamos muy bien por qué. A veces era porque vivían demasiado lejos, no podían ir, pero un día un profesor nos lo contó. Resulta que Neymar, como otros muchos niños del colegio, los padres no quieren que vayan a clase porque prefieren que estén en casa trabajando, consideran que es mucho más productivo, para ellos, claro, que estén en casa trabajando que vayan al colegio a estudiar y aprender. Y Neymar era uno de ellos. Los padres no le dejaban ir al colegio, pero un día, a la edad de 8 años, se plantó y dijo que él quería ir al colegio, que él quería estudiar y que quería ir. Entonces sus padres le dijeron que si se iba al colegio no podía volver, porque si no trabajaba en casa no tenía derecho a recibir un plato de comida. Entonces que si se iba al colegio era como si se independizara. Y lo hizo, se fue, a la edad de 8 años se fue y hoy Neymar tiene 11 años, está en tercer curso, es un chico súper listo, que le está yendo muy bien en el cole, pero no puede volver a ver a sus padres. ¿Te imaginas lo que es eso? O sea, un niño huérfano asume que nunca va a ver a sus padres, pero Neymar tiene a sus padres como a unos 2 kilómetros y no puede ir a verlos porque ellos son los que le rechazan, no le dejan ir a verles. A mí me parece súper duro. Otro personaje de la escuela que le teníamos especial cariño era Rujotu, que lo llamamos Cristiano. Era muy chulito y siempre estaba así, peinadito tal. Tenía 20 años, estaba en séptimo de EGB, pero el caso de este retraso o la explicación de este retraso era porque él había empezado en la escuela y cuando ya, digamos, tenía cuerpo de hombre y podía dedicarse a cuidar pues, al ganado, su padre y su madre lo obligaron a quedarse en el pueblo, ¿no? El tema fue que un día llegaron unos turistas y la madre, como sabía que su hijo hablaba un poco de inglés, le pregunta, ¿puedes venir a traducir? Y entonces él le dice, si tú quieres que yo traduzca, mañana vuelvo al colegio. Matronia, la cocinera. Ella tenía 2 hijas que estaban en la escuela, vivía en la escuela. Ella, de forma voluntaria, le hacía la comida todos los días a todos los niños de la escuela. No cobraba y a cambio de nada, de ver simplemente cómo sus hijas reciben educación. Es como el caso opuesto del resto de la comunidad. Pensábamos, ¿tú te imaginas lo que nosotros estamos viendo de estos niños con los nuestros? Nosotros somos hiperprotectores con los niños, desde el punto de vista psicológico y físico. Siempre un niño es que te vas a caer, que no te subas aquí. Allí nosotros caminábamos y los niños caminan descalzos por el campo lleno de piedras, llegas a un sitio, se suben a un árbol, se saltan de un lado a otro, organizan sus juguetes con lo que se van encontrando por ahí. Nunca vimos que ninguno se cayera, nunca ninguno se hizo un daño muy importante. Y, bueno, a lo mejor tenemos que aprender una lección de que a lo mejor no hay que protegerlos tanto, que igual los niños los llevamos excesivamente protegidos en Europa, pero esas son las cosas que desde el punto de vista de madre
te sorprenden y te hacen plantearte cosas que realmente te las imaginabas de otra manera, ¿no? Una cosa que era increíble era que los niños nunca lloraban. Yo creo que no lloraban porque nadie les hacía caso. Recuerdo un caso, una noche, que yo estaba en el huerto, regando el huerto, y ya había anochecido y vino un niño y me dice, Miss, finger cut. Y yo, ¿qué? Dedo cortado. Y yo, ¿qué? Y me hace, mira, mira. Y le miro para abajo y el niño se había dado un corte en el dedo, pero que se había llevado la uña. Y estaba ahí, tan pancho, delante mía, diciéndome que me falta un cacho dedo. Me acuerdo que un fin de semana nosotros teníamos como una especie de ducha portátil que la llenabas de agua y luego lo colgabas de una ramita y te ponías debajo y bueno, te hacía su función de ducha. Y cuando los niños vieron aquello, que se volvieron locos. Se quitaron toda la ropa, los veías a todos gritando, saltando, jugando con el agua y luego los niños, lo que era muy simpático era que cada vez que sacábamos la ducha, es que tardaban medio segundo en despelotarse. O sea, era nosotros salir por la puerta con la ducha y ellos ya bajándose los pantalones, en pelota picada. Tienes que pensar que estos niños solo conocían su entorno. Muchos de ellos nunca habían visto lo que era una carretera asfaltada, un semáforo o incluso el mar. Y a veces en clase explicarles ciertos conceptos era complicado. Les tuve que dar la clase de la gravedad. Les ponía el ejemplo de, bueno, es como si estás flotando en el agua. Pero ellos no sabían qué era eso, nunca han flotado en el agua, nunca han estado en algo que que hubiera tanta agua que pudieran flotar. Otra vez me acuerdo que les estaba explicando los distintos estados del agua y les estábamos hablando de las distintas fases del agua, sólida, líquida y gaseosa. Y les dibujé una montaña y en la parte de arriba de la montaña dibujé la típica caperuza blanca simbolizando la nieve. No entendían qué era eso. Cuando veíamos esta situación también nosotros pensábamos, habría que acercarles a estos chicos un poquito a la realidad fuera de su aldea, no dejarles tan limitados y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de traerles un cine. Desde luego, yo creo que una de las donaciones más importantes fue el videoproyector. Omujonga era la única escuela en Namibia con cine. Todas las noches les organizábamos la proyección de dibujos animados, una película. O sea, me acuerdo del día que les pusimos un documental sobre Antártida y de repente se encuentran con el pingüino. Aparece un pingüino por primera vez y de repente empiezas a escuchar en la sala risa de los niños de ver cómo se movía aquel animal y luego te preguntaban que qué era, ¿no? Y tú le decías, no, es un ave. Y dice, ¿un ave? ¿No vuela? Y encima nada. Para los niños, cualquier visita, por muy corta que sea, les supone descubrir algo nuevo. Cualquier cosa que le puedas enseñar siempre va a ser algo nuevo para ellos. Recuerdo una vez unos chicos que pararon, iban de camino, eran unos viajeros que iban de camino a las cataratas de Pupa, ahí en la frontera con Angola, y decidieron parar un día en nuestro colegio. Organizaron una serie de juegos por las tardes, se quedaron la mañana organizando los juegos y cuando terminaron las clases nos pasamos toda una tarde de juegos con ellos y la verdad es que fue súper divertido. Solamente eso para los niños fue aprender juegos nuevos, interaccionar con gente que no conocían, con un punto de vista distinto, aprender sobre geografía porque los niños estaban contándoles por dónde estaban haciendo ellos el viaje, hablaron en inglés, siempre aprendiendo. Hubo una visita que nos sorprendió muchísimo y fue la de Rie, una chica de Tokio que vino a través de un amigo mío que nos había visto, a través del Facebook, que estábamos haciendo voluntariado y esta chica pues tenía ganas de también hacer algún tipo de acción solidaria
y se cogió un avioncito desde Tokio hasta Namibia y simplemente ese contacto que tuvo ella durante esa semana con los niños, hablándoles en inglés, contándoles cómo era su cultura, qué comían pescado crudo, los niños ponían cara de asco cada vez que nombrábamos eso. La anécdota desde luego fue cuando Rie de repente, además se lo digo yo, le digo adrede, Rie, quítate las gafas de sol, porque los niños todavía no la habían visto sin las gafas de sol, y se quita las gafas de sol y de repente Obiñango, una niña Denma, hace así, se queda con los ojos así, y así, oh my god, se queda flipada con los ojos rasgados de la japonesa, fue muy gracioso. La verdad es que uno no se da cuenta de cuántas cosas nosotros sabemos y cuántas cosas ellos no saben hasta que no te ves allí en el sitio y en el momento y dices, pero claro que puedo ayudar, si es que no me doy cuenta de todo lo que nuestro mundo desarrollado nos aporta y que ellos carecen. Y son tantísimas cosas, las cosas que podemos darles y dejarles allí que sí, claro que te sientes útil, muy útil. Es importante darle continuidad a los proyectos, es decir, para que esos niños que de esos 7 años o 8 años que están en la escuela, el hecho de que vengan unos extranjeros durante 2 meses y les enseñen cosas muy bonitas, ok, se les va a quedar como una anécdota, pero realmente lo bonito es que, o lo útil, realmente sería que, bueno, siguiese viniendo gente y que ese proyecto perdure en el tiempo y que esos niños vean cómo funciona un huerto. El mejor regalo fue la foto que mandaron desde el cole hace 2 días con todo lo que habíamos plantado creciendo. Y la verdad es que cuando Ángeles me mandó la foto de que estaba todo creciendo, fue como, ¡wow! ¡Qué bien! Ha funcionado. Que la experiencia es tan reveladora, ¿no? Cuando tú vuelves, empiezas a valorar todo en tu vida, todo. Darle mucho valor a nada, porque ellos no tienen nada, o sea, darle valor a la vida. Es tan enriquecedor para ti, desde el punto de vista egoísta, es tan bonito. Para mí ha sido uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. He viajado a un montón de sitios, he recorrido medio mundo, pero que me haya llenado como este, ninguno. Amor, el cariño, la felicidad, las sonrisas, los abrazos, los besos, dados a cambio de nada, a cambio de estar allí con ellos y pasar un rato. Desde luego no lo puedo comparar con nada de lo que haya hecho antes, por intensidad, sobre todo intensidad emocional, desde luego. El estar allí y ahora ser consciente de que formas parte de Omujonga, porque aunque nos hayamos ido, somos parte de Omujonga, a mí me parece súper potente, ¿no? Ha sido tanto las emociones vividas, la explosión de sentimientos que he tenido allí, que la de cantidad de cosas que he recibido a cambio de lo poquito que hemos dado, que es que me cuesta mucho definirlo. O sea, es tan intenso el sentimiento que he tenido allí, es tan intenso el cariño que me traigo, que solo se me ocurre definirlo con la palabra brutal, porque pocas cosas me han hecho, a lo largo de mi vida, me han hecho sentirme tan querida, incluso tan especial. Ellos me han hecho sentirme especial. Brutal.
Creímos que ayudando a los niños namibios les haríamos más felices. Pero realmente fueron ellos los que nos dieron lecciones sobre felicidad.